Bueno, estamos ahí en las últimas 24 horas de cara a lo que va a ser mañana el partido Argentina-Inglaterra, un partido que obviamente tiene tanta cosa encima que estamos todos muy manija, muy nerviosos y obviamente solo pensando en eso. El gobierno también y tuitean y hablan al respecto. Ayer lo vi al ministro de Economía, Luis Caputo, obviamente en tono futbolero. Él es futbolero, entiendo que es hincha de River, que suele ir a la cancha, etcétera. Pero estaba en tono futbolero en modo mundialista, con un gobierno que recuerden que dice que si vos estás con la selección, estás con el gobierno, porque si estás en contra del gobierno, querés que la selección pierda para que al gobierno le vaya mal. Eso no existe de ninguna manera, lo intentaron instalar, yo creo que falló, pero bueno, no es algo inocuo y es una estrategia que han desarrollado en distintos lugares de Latinoamérica, en Brasil y Colombia puntualmente, donde si te pones la camiseta de la selección de Brasil o de la selección de Colombia, significa tu adhesión a la ultraderecha. Creo que acá no lo han logrado, pero ayer lo veía tuitear al ministro Luis Caputo y entonces me acordé de dónde tiene la plata Caputo. Vieron que Caputo, primero tiene una declaración jurada que te diría que la de Adorni era más verídica. Caputo tiene una declaración jurada que, siendo el Messi de las finanzas, medio que no da. Yo le he preguntado a gente que conoce Segundo, me dice, mira, lo que Caputo declara es como mínimo el bono anual que les dan, aparte del sueldo y aparte de lo que ganan y aparte de las acciones y aparte de todo, ¿sí? Caputo ha declarado la última vez 11.000 millones de pesos, para que se den una idea son 8 millones de dólares más o menos. Es un dibujo. Pero aparte, no la tiene acá. Tiene el 99% de su guita líquida, la tiene afuera. La cosa es que la última vez que dijo dónde la tiene relación con el partido de mañana. Ah, ¿por qué hinchará? ¿Por qué hinchará? En la declaración jurada de Caputo, la de 2024... Él fue la última vez que puso dónde está esa plata y puso la isla de Man. Si quieren la mostramos, ¿sí? Ven que ahí dice, depósitos de dinero en el exterior, país, Isla de Man. Isla de Man no es un país en sí mismo, sino que es una pequeña isla, como su nombre lo indica, que queda en el archipiélago de Gran Bretaña y que depende de la corona británica. Es una guarida fiscal. Es un lugar que se utiliza en el mundo para ocultar dinero, para no pagar impuestos por el dinero que hay ahí. Yo sé que, porque ayer lo compartí esto y me decían, pero si es de él y la declara y es legal, no, está fenómeno. Ahora, primero que Caputo debe tener mucha más plata que la que declara, pero además me resultó un dato curioso de que tenga la guita, la última vez que lo declaró, porque después volvió a poner depósitos en el exterior, pero no puso dónde. La última vez que Caputo dijo dónde estaba su plata, la tenía en una isla, que es una guardia fiscal que depende de la corona británica. Obviamente es una chicana, no creo que Caputo mañana hinche por Inglaterra, pero me pareció un dato interesante para ver qué hace Caputo con su plata, la manda a una guarida fiscal que depende de la corona británica. Y recuerden que además el oro de nuestro Banco Central, ahora que Milei está tan insistente en ramificar la Carta Orgánica, etcétera, Caputo lo sacó del país y no sabemos a dónde, ni en qué condiciones, ni nada de eso. Bueno, me pareció un dato simpático, sobre todo porque esta es la plata que le falta a los países. Hay un libro que les recomiendo siempre mucho de un investigador que se llama Zuckman, de apellido, que el nombre del libro es La riqueza escondida de las naciones. Esa riqueza escondida de las naciones, como su nombre lo indica, es plata que debería estar en los países para que los países usen para cosas útiles y no está ahí. ¿Dónde está? Están las guaridas fiscales. ¿Cómo cuáles? Como Isla de Man. ¿Dónde tiene la plata? El ministro de Economía, Luis Caputo, la última vez que informó dónde tenía su plata. Por eso, entre otras cosas, falta plata en la Argentina. No sé si la trajo. El gobierno vieron que como Adorni no podía presentar su declaración jurada, fue posponiendo la presentación de la última declaración jurada hasta el 30 de julio. Caputo todavía no informó su actual declaración jurada, que es la plata del año pasado, la plata de 2025. Ojalá que el ministro de Economía de la Argentina haya traído su plata al país que administra. Nos enteraremos, deberíamos enterarnos antes del 30 de julio que se vence el plazo. Ahora, esa es la plata que falta acá. Entonces eso genera un montón de problemas que lo vemos todos los días. Simplemente voy a hacer el resumen, la actualización de las últimas horas con algunas notas que fuimos publicando, por ejemplo esta de Eugenia Rodríguez en El Destape, que
Se titula Del reconocimiento de la economía popular a la mano de obra barata, alertan por el nuevo paradigma laboral del gobierno de Milei. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Bueno, el gobierno utiliza todas sus herramientas para hacer talleres de formación, así lo llaman, que termina siendo trabajo barato para empresas como McDonald's. Eso es lo que pasó. Incorporaron a beneficiarios de programas sociales a McDonald's. Literal, ¿eh? Literal. Detrás del anuncio, especialistas y organizaciones advierten por una política que ataca a cooperativas, emprendimientos autogestionados y unidades productivas, mientras incentiva empleos privados de bajos salarios y alta rotación, como los de McDonald's. Y comparte lo que publicó el Ministerio de Capital Humano. Esta es la publicación oficial del ministerio que conduce Sandra Petovelo, donde cuenta que más del 80% de las personas capacitadas por Arcos Dorados, que es McDonald's, en el Centro de Formación de Capital Humano, se incorporaron a trabajar en McDonald's Argentina. O sea, primero los hicieron laburar gratis, formándolos. No es muy complejo el trabajo en McDonald's. Tenés que hacer una hamburguesa, hacer unas papas fritas, manejar una caja registradora. La verdad que es bastante sencillo el laburo. Pero primero los forman, entre comillas. ¿Cuánto podés tardar en aprender a hacer eso? ¿Un día? Bueno, los hacen laburar gratis y terminan después en estos laburos que obviamente para mucha gente es un laburo muy mal pago, en relación de dependencia, pero con salarios muy bajos. Entonces, mientras, como dice Emi, estamos destrozando la ciencia, el Ministerio de Capital Humano, que es responsable de ese destrozo de la ciencia, forma gente para McDonald's. Repito, laburar en McDonald's no es que es indigno. Lo que digo es que no creo que sea el sueño de nadie laburar en McDonald's. Y menos por los sueldos que paga McDonald's. En la nota de Eugenia Rodríguez hay un gráfico donde muestra la variación de la población ocupada por categoría. Y lo que te dice este gráfico, básicamente, es cómo cae el asalariado formal y cómo lo único que sube en la Argentina son los asalariados informales y los independientes informales. Eso es lo único que crece. Bueno, este es el modelo de empleo de Caputo. Volviendo al tema mundial, estamos muy mal en estas semis, en términos de salario mínimo. Tranquilos. Tranquilos. Lo vi. Tiene un dato que nosotros no. La cara de los muchachos. Ayer me topé con este gráfico que tiene como fuente la OCDE. Ahora no me acuerdo si tenés ahí de quién es el tuit porque quisiera citarlo. Donde te pone el salario mínimo legal en dólares de los 4 países semifinalistas del Mundial. Si fuera por esto, chicos, no da para ilusionarse. Inglaterra, que es nuestro rival mañana, tiene un salario mínimo legal de $2.595. $2.595. Serían unos 3 palos de acá, ¿no? Más o menos, sí. Un poco más, 3 palos y medio. Más. 3 palos y medio de salario mínimo, chicos. Mínimo. 4 y medio. 1.500. Claro, 2.500 3.000 más 1.500. Claro. 4.500. 4 palos de salario. Me río para no llorar. Ay, qué tremendo. Bueno, mañana jugamos contra un país que tiene un salario mínimo de 4 palos, amiguitos. No es solo un partido. No es solo un partido. No. Francia, que juega hoy con España, tiene un salario mínimo un poco menor de $2.052. Dámelo. España, que juega hoy contra Francia, tiene un salario mínimo horrendo de $1.500. $1.500 serían 2 palos y medio más o menos. Casi 3. Y nosotros de 256. O sea, nuestro salario mínimo legal en dólares es 10 veces menos que el de Inglaterra. Esto lo compartió Julián Corbaglia, ahí está, gracias, en Twitter, pone como fuente la OCDE. Viste que no es solo un partido de fútbol, nos sirve para ver estas cosas, también estas diferencias. Nuestro salario mínimo son $256, que es el peor salario mínimo desde los 90. O sea, estamos peor que con Menem. No en términos absolutos, siempre recuerden que lo importante acá es el salario real, o sea, ¿para qué te alcanza? Y el salario real es el peor desde la década del 90. Bueno, el salario mínimo de la Argentina es 10 veces menos en dólares
que el salario mínimo de Inglaterra, con el cual nos jugamos todo mañana. Bueno, obviamente esto repercute en el consumo. La Argentina hoy tiene un gran problema de ingresos. Un gran problema de ingresos, eso hace que consumamos menos. Y ayer en Infobae hicieron una nota muy interesante sobre el pan, que es un consumo básico, barato, llenador. No es lo más sano del mundo, pero bueno, pan. Y los números son tremendos. Los panaderos advierten que la venta cayó 60%, la venta de pan. Y que la de facturas se desplomó un 85%, que la factura es menos básico, pero bueno, la facturita, el coso, por ahí el fin de semana, te va, qué sé yo, 85% de caída. Obviamente no es que a los argentinos nos dejó de gustar el pan y nos dejó de gustar las facturas, simplemente no las podemos comprar. Hay un testimonio de Daniel Rodríguez, que es representante de la Unión Personal de Panaderías y Afines. Mirá. Es real que el consumo ha bajado, nos han transmitido los empresarios y nuestros mismos trabajadores. Represento a los trabajadores de Capital Federal y realmente a tiempo atrás no es el mismo trabajo que había antes. Nuestros mismos trabajadores nos plantean que no es la misma elaboración que había en su momento. Hoy en día bajó mucho y bueno, se está sintiendo en los mismos empresarios en la venta, ¿no? Venta de los productos. Es tremendo además cómo te cambia la vida no tener plata para consumir pan. O empiezan a reducir. Vamos a seguir escuchando a Daniel Rodríguez, este representante de la Unión Personal de Panaderías, que cuenta cómo van cambiando los hábitos de consumo. Mirá. Y la explicación que le encuentran es por el aumento del precio. Mirá, si es por consumo, porque la plata no está alcanzando, económicamente no se está achicando. Antes era 1 kilo de pan, 2 docenas de facturas que se dejaban para el mediodía y para la noche o la tarde. Hoy realmente ya es por unidades, o 2.000 pesos de pan, se llevan 2 flautitas, lo justo, necesario, y se está sintiendo la merma del consumo diario que había en otros momentos. Bueno, empezar a recortar el pan. Y esa es la parte del consumo. Ahora escuchen lo que cuenta sobre cómo las panaderías, como venden menos, dónde empiezan a recortar para que le den los costos. El aumento de los servicios, los costos de producción, la materia prima, ¿también puede hacer que caiga la calidad del producto? ¿Hoy tenemos un producto de menor calidad en las panaderías? ¿O se mantiene o se trata de mantener? Mirá, muchos están, para sostenerse, están buscando en bajar la calidad y sostener la ganancia para sostener los comercios. Es lo que nos están transmitiendo. Y hay muchas panaderías de barrio que son las que uno más impulsa, que son las que más cuidan la calidad, que quien no fue a la panadería de barrio y sabe y conoce la calidad y es el primero que le va a cuestionar si cambia la calidad. ¿No hay algún tipo en el...? Bueno, ¿dónde bajas la calidad? Ahí, en la calidad de la harina. Y la manteca también, ¿eh? La manteca también para las medialunas, Soy exacto. especialista, la grasa. ¿Sí? Todo lo que puedas usar menos azúcar, usar otra grasa, mezclar distinto. Y si sos habitué de una panadería, te das Sí. cuenta. Te das cuenta y Sí. si es de menos calidad, te afecta más a la salud. Sí. ¿No? Bueno, ahí tenés, con algo básico, ¿eh? ¿Viste el pan, las medialunas? No es que estamos... O sea, obviamente también bajó el consumo de asado. El pan, loco. Un país donde hacemos hay trigo, hay agua, hay sal. O sea, ¿qué más? Todo lo que necesitamos. O sea, para hacer pan tenemos todo. Hay agua, hay trigo, hay sal, hay gas para el horno. Pero aparte el pan Hay gente que sabe hacer el pan. No tenés un mango y es un pan con mate cocido. Claro. Es eso. Sí. Bueno, bajó. Bajó. Tremendo, ¿eh? Tremenda esta situación. El otro dato que les quiero compartir lo publicó Jimena Figueroa en el Destape, que tiene que ver con la situación de endeudamiento general, de la cual venimos hablando y mucho, y vieron que vamos haciendo foco en distintas cosas. Ayer hacíamos foco en la situación de los trabajadores de las aplicaciones, que están tomando deuda
en las propias aplicaciones porque el sistema bancario en muchos casos no se las provee, entonces la propia aplicación que los explota les cobra. Y ayer me decían algo también particular, que estuvieron averiguando la producción, que al que toma el crédito, después le asigna más rápido los viajes, porque la empresa se cobra el crédito con los propios viajes que le asigna. Entonces también empieza en detrimento de los que no piden crédito. O sea, es unos juegos del hambre tremendos. Te conviene después pedirle crédito para que te asigne más viajes, para devolverle. O sea, es todo terrible. Bueno, esta nota de Jimena Figueroa hace eje en otro lugar tremendo, que es los hogares monomarentales. O sea, mujeres que sostienen los hogares porque el tipo se fue, porque no les pasa un mango y tienen que salir a sostener eso. Y como no lo pueden sostener, se endeudan. Bueno, en esta nota de Jimena cuenta, los créditos informales se concentran en hogares monomarentales y se usan para comprar comida. Posta, en un país donde sobra la comida, tendría que ser barata la comida, los empresarios que producen comida son mega millonarios y una madre sola se endeuda para comprar comida. El dato surge, publica Jimena Figueroa, de una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, que reveló cómo las deudas afectan principalmente a mujeres y jefas de hogares. En Argentina, 9 de cada 10 hogares monoparentales, donde hay un solo adulto, son sostenidos por una sola mujer. Una sola mujer. Que se endeuda para comprar comida. El otro tema que venimos siguiendo mucho son los servicios. Que ahí no podés evitar, ¿viste? Tenés que pagar el agua. Hasta que asumió Milei, si no pagabas el agua, tardaba mucho en cortártela. Bueno, una de las cosas que hizo Milei en la previa de privatizar el agua fue habilitar que te puedan cortar el agua en tu casa. El agua, hasta hace unos meses, te podían restringir el uso. Pero no te podían cortar el agua porque es una obviedad, pero es un derecho humano básico, sin agua no podemos vivir. Milei modificó esa reglamentación y ahora te pueden cortar el agua si te atrasás en el pago de facturas. Eso es parte de la previa de la reprivatización del agua, cosa que ya hizo Menem en su momento y se la dimos a una empresa francesa, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, la luz es otro problema. Ahí vos podés elegir, bueno, vivo a oscuras, qué sé yo, apago la luz. Yo cuando era chico mi vieja nos cagaba a pedos cuando dejábamos la luz prendida. Dice, ¿qué sos accionista de Denor? Me decía. Entonces yo estoy muy acostumbrado, sí, ¿no? A todos nos pasó. Bueno, pero llega un momento que tenés que prender la luz. Bueno, está costando un montón. Ayer, no lo comentamos, pero el gobierno extendió la emergencia eléctrica hasta 2027. Esto tiene que ver más con los negocios de las empresas que con nosotros. Y continuará con la quita de subsidios. Por ende van a seguir aumentando las tarifas. En este caso de electricidad. Y lo mismo pasa con el gas. Vos podés decir, bueno, calefacción o menos, como dijo el vocero Ravier. Me abrigo, pongo un busito más, lana, la abuela vuelve a tejer. ¿Sí? Si tienen abuela y si puede y si sabe tejer. Pero después, ¿qué haces? ¿Con qué cocinás? ¿Con qué calentás el agua? Bueno, ayer publica Roberto Velato en El Destape que casi 4 millones de usuarios de garrafa de gas dejarán de recibir subsidios. Según denuncian casi 30 asociaciones de usuarios, 3,6 beneficiarios del subsidio a la garrafa de gas podrían perder la ayuda estatal si no se reempadronan. Señalan que el Ministerio de Economía dejaría de pagar mensualmente 35.000 millones de dólares en subsidios. Esto está conectado, la otra vez lo mostramos con una nota de Natalie Rizzo, que mostraba eso, que el gobierno exige tantos reempadronamientos y tantos trámites que mucha gente queda fuera. Lo hicieron con las personas con discapacidad, lo hacen con el gas. Entonces, este gobierno que supuestamente venía a correr al estado del medio para que pudieras avanzar, te pone el estado del medio si tenés un subsidio al gas. O sea, vos acá no podés explicar $1 millón y el Estado no te pregunta nada. Ahora, tenés un subsidio al gas y el Estado te hace hacer un trámite. Tenés una pensión por discapacidad y el Estado te hace hacer otro trámite. Entonces no es que el Estado se corre. El Estado simplemente deja que los evasores y los ricos hagan lo que quieran y a vos te pone trámites por todos lados. Cada vez más. Ni hablar el caso de las personas con discapacidad. Lo habíamos mostrado hace unos días, ahora lo publicamos también en El Destape. La información que obtuvo el CELS a partir de un pedido de acceso a la información pública donde le preguntó al gobierno qué está haciendo con
las personas que volvieron a hacer el trámite o iniciaron un trámite para tener una pensión por discapacidad. Y el dato que obtuvo el CELS es que el gobierno acumula más de 200.000 trámites pendientes de pensiones. Vieron que no son eficientes. Hay 200.000 personas que esperan y el gobierno de Milei y de Petovelo no les resuelve esto. Apenas 10.000 trámites en 2 años de gestión resolvieron. Mientras se va acumulando. Ahora, ¿qué resuelve el gobierno cuando viene una empresa y le dice quiero adherir al RIGI? Eso es un toque. Eso es un toque. Viene una empresa y dice yo quiero pagar menos impuestos, acceder a todos los dólares que quiera, amortizar más rápido, que no me puedan tocar nada. Eso, automático. Y obviamente hay gente que celebra. Ayer habló Alejandro Díaz, que por ahí es poco conocido, pero es el CEO de AmCham. AmCham es la Cámara de Comercio argentino-estadounidense, una entidad muy poderosa. Y habló este hombre, que es el CEO de AmCham, sobre la Pax Sílica. Nosotros hablamos acá hace unos días de la Pax Sílica, que es uno de los últimos acuerdos que firmó el canciller Pablo Quirno, que básicamente dice la Pax Sílica: no aprendas a hacer nada nuevo. Si ya hay un país que sabe desarrollar algo, vos no lo desarrolles, no pierdas tiempo, simplemente hacé lo que sabés hacer. Bueno, ¿qué sabemos hacer nosotros? Básicamente, según la Pax Sílica, entregar nuestros recursos naturales para que el desarrollo tecnológico e industrial de todo lo que sale de nuestra tierra, de nuestros minerales, se haga en otro país. Hace unos días publicábamos esto: las penas son de nosotros, los minerales son ajenos, haciendo un poco el cambio de la letra del arriero, ¿de acuerdo? Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, que era lo mismo, la distribución internacional del trabajo. ¿Qué tiene Argentina? Vaquitas. ¿Qué sabe hacer Inglaterra? La ropa. ¿Qué les damos? Las vaquitas que nos mandan la ropa. ¿Quién sale ganando? Inglaterra. Bueno, acá es lo mismo. La Pax Sílica, que firmó el canciller Kirchner, dice eso. ¿Qué tenemos nosotros? Litio. ¿Quién sabe hacer algo con ese litio, con esos minerales? Estados Unidos. Bueno, Argentina no va a aprender a hacer nada de eso. Por eso destrozan la ciencia. Esto que mostró Emi recién. Bueno, para el CEO de AmCham, esto está buenísimo. Escúchenlo. El RIGI minero, hay 19 proyectos, de los cuales 11 ya fueron aprobados, que representan 19 billones de dólares. El mejor ejemplo es Vicuña, que de alguna manera tiene una inversión preestablecida que podría llegar a los 18 billones en los próximos 10 años. Si me preguntás, concretamente, ¿hoy la inversión es relevante? Te diría, no lo es suficiente, no es todavía, las inversiones mineras todavía no son relevantes. El año pasado terminaron alrededor de 5.400 millones. O sea que ni siquiera alcanza. Yo repito, está buenísimo, la Argentina tiene que ser un país, una potencia minera. Pero no genera la cantidad de puestos de trabajo que necesitan. 2.500 puestos de trabajo generó la minería, 31 empresas. Se destruyeron 500.000 puestos de trabajo y 25.000 empresas. O sea, no alcanza con la minería. Y menos si adherimos a este proyecto en el cual nosotros nos toca la parte de los boludos. O sea, si tenemos el mineral, no se puede hacer lo otro sin nosotros. Deberíamos tener unas condiciones mucho mejores que las que tenemos. Bueno, voy a ir al capítulo justicia, porque el editorial, no les dije al principio, que se llama Milei arma su Comodoro Pi. Que es un dato muy relevante de estas últimas horas, no solo porque parece que hay jueces también y fiscales que se fueron a ver el Mundial, y también el viceministro de Justicia, Santiago Viola, que es el apoderado además de La Libertad Avanza, y lo vieron ahí en la cancha acompañando a la selección. Santiago Viola, les recuerdo, no solo es el apoderado de La Libertad Avanza, sino que es un tipo muy vinculado a los servicios de inteligencia, y fue, entre otras cosas, el que armó la operación mediática que decía que Cristina había recibido al juez Sebastián Casanelo en la Quinta de Olivos, y por eso el juez Sebastián Casanelo no avanzaba en la causa por la ruta del dinero acá. Casanelo nunca había estado en Olivos, eso nunca sucedió, pero la cosa pasó de largo y hoy el hombre es viceministro de Justicia. Les cuento lo de Casanelo en Olivos y esto porque uno de los que habló ayer es el que sí iba a Olivos, que es el juez Mariano Borinsky. Ayer dio una entrevista en una sección nueva, creo que tienen en Infobae. Mariano Borinsky es un tipo muy importante en la Argentina, muy importante. Integra la Cámara de Casación, que es la máxima instancia penal
del país. Fue además el presidente de la Cámara de Casación y es el que intervino en la mayor parte de las causas vinculadas a la persecución judicial de Cristina, de Vudú y de otros exfuncionarios, y todo pasaba por él y por otros miembros de la Cámara de Casación. Nosotros lo encontramos al juez Mariano Borinsky en una investigación que hicimos con Roberto Navarro y con Franco Misraji, 16 veces en la Quinta de Olivos. O sea, el viceministro de Justicia actual, que está en el Mundial, inventó que un juez se había reunido con Cristina, y en realidad que se había reunido era Borinsky con Macri 16 veces. Borinsky ahora está muy cercano al gobierno por dos cosas. Primero, porque quiere que haya un nuevo código penal que se llame el Código Borinsky, así como estaba el Código Vélez Sarsfield, ¿se acuerdan? Y ahora es el Código Lorenzetti. Él quiere su propio código y fue el que encabezó la reescritura del Código Penal. Pero por el otro no quiere solamente quedar en su vida ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal, que es un cargo muy importante, sino que quiere ser Procurador General de la Nación. Quiere ser jefe de los fiscales. Porque en el modelo judicial al que vamos, que es el modelo acusatorio, ese va a ser el cargo más importante incluso que jueces de la Corte. Va a ser el cargo de procurador. Por eso está todo el mundo mirando más ahí y no tanto a los jueces de la Corte. Bueno, este es Borinsky. Ayer dio una entrevista, Borinsky, y escúchenlo. Habla de la parte política de la designación de jueces. ¿Es independiente la justicia? Sí, y hoy creo que más que nunca. Vos te das cuenta de la independencia cuando los jueces pueden trabajar tranquilos, cuando no escuchás comentarios de el juez dijo esto o el juez dijo otro. Sí, obviamente los medios de comunicación comunican, transmiten, puede haber una crítica, eso es algo normal, es algo habitual, y enhorabuena que así suceda, libertad de expresión, derecho a la información a la sociedad. Pero lo más importante es que cada juez pueda, con independencia de criterio, tomar sus decisiones y que no se vea afectado por otros poderes del Estado. Y creo que hoy, desde ese lugar, desde la teoría clásica de Montesquieu de la división de poderes, yo creo que funciona muy bien. Es hermoso, ¿no? El tipo obviamente zafó de todo esto. Hubo, les diría, un acuerdo, no solo del macrismo, también de muchos sectores del peronismo que no quisieron tocarle el culo al juez Mariano Borinsky, con el cual negociaban y querían que no pasara nada. Y de hecho, después de que lo encontramos 16 veces en la Quinta de Olivos con Macri, en las fechas clave en las que armaba las causas, porque coincidía, nosotros, si revisan las notas, mostrábamos, este día estuvo en Olivos, 6 días después resolvió en favor de lo que decía Macri. Este día estuvo en Olivos, al otro día resolvió lo que quería Macri. Todo el tiempo pasaba eso. Y ustedes podrían decir, bueno, lo inventamos nosotros, así como el actual viceministro de Justicia, que está en el Mundial, inventó que Casanelo estuvo en Olivos y no estaba, nosotros inventamos que Borinsky estaba en Olivos y no estaba. Bueno, no, lo contó el propio Macri, en una entrevista que le hizo Luciana Geuna, que le preguntó sobre esto y él lo reconoció, mirá. El hecho de que los jueces hayan ido a la Quinta de Olivos a jugar al pádel, a las actividades recreativas, jueces que tenían a su cargo causas muy importantes de corrupción, revisando... Hablemos en plural. Un juez que arrancó porque él tenía un compromiso con el Código Penal, que hizo una propuesta de Código Penal muy buena, jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo, porque teníamos amigos comunes. ¿Está bien eso? Si hoy jugara al tenis con Alberto Fernández, un juez que tiene una causa suya, por ejemplo el Correa, ¿a usted le parecería que está bien? Pero no participé jamás en las causas, Luciana. Pero tal vez hoy con el diario del lunes... Claro, de ahí a todo este cinismo del lofer. Bueno, varias cosas. Dicen que el juez Mariano Borinsky juega muy bien al tenis. Ha participado de juegos de macabiadas, que son los juegos de los clubes de la comunidad judía que se juegan en general. Hay clubes en todos los países y se juntan a hacer una suerte de Juegos Olímpicos de clubes judíos. Y él juega y ha ganado y juega muy bien al tenis el juez Mariano Borinsky. No sé quién ganaba, porque vieron que Macri también contó que cuando invitaba a gente a jugar a Olivos lo dejaban ganar. Sí. Así que no tenemos claro si ganaba el juez o ganaba Macri. Lo que sí tenemos claro es que este tipo que ayer dijo todo funciona fenómeno,
era el que iba a visitar a Macri a Olivos. También es mentira lo de Macri, no era el único que iba a visitarlo. Nosotros le encontramos al juez Gustavo Hornos también en la Quinta de Olivos, lo encontramos al fiscal Raúl Ple en la Quinta de Olivos y así podría seguir, pero no viene al caso. Sí quiero contarles lo que hizo Milei ayer, que es que Milei quiere completar la Cámara Federal de Comodoro Pi. Para que entiendan las instancias, vos tenés primera instancia, los jueces de instrucción, segunda instancia la Cámara Federal, tercera instancia la Cámara de Casación. Recién les contaba de Casación que está Borinsky. Debajo de Borinsky está la Cámara Federal que revisa todos los casos en segunda instancia. Esa Cámara tiene 2 salas. Bueno, Macri, en la sala número 1, había 3 jueces, sacó a los 3 jueces que había, a uno, Freiler, incluso secuestraron un senador, lo secuestró la Corte Suprema para que no pudiera llegar a votar al Consejo de la Magistratura, a otro, Patri Ballesteros, lo presionaron para que finalmente se jubilara, y al tercero lo corrieron y lo mandaron a otro juzgado, que era Eduardo Fara. Eso hizo Macri en su momento. Después la tuvo que rellenar y designó a 3 jueces, a uno por concurso, que es Mariano Llorens, que es el arquero del equipo donde jugaba el fiscal Diego Luciani en la Quinta de Macri. Mariano Llorens también estuvo en Olivos con Macri y Macri lo designó, pero por lo menos por concurso. Y es el tipo que se paseaba por Comodoro Pi a los gritos diciendo yo la quiero ver presa a Cristina. Bueno, a ese lo designó por concurso. Y después Macri puso a 2 a dedo, que sin concursar fueron a parar a Comodoro Pi. Macri también armó su Comodoro Pi. Se llamaban Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Cuando asumió Alberto Fernández tenía la posibilidad de sacarlos por decreto y decidió no hacerlo. Alberto Fernández decidió que el Comodoro Pi que armó Macri quedara exactamente como lo armó Macri. Fue una decisión de Alberto Fernández. Bueno, estos tipos siguen ahí porque además la Corte Suprema dijo que se queden ahí hasta que termine el concurso. Y el concurso se alargaba hasta ahora. Por eso hago todo el prólogo. El concurso ahora llegó a una instancia en la cual hay 2 propuestas que hace el presidente. El concurso lo hace el Consejo de la Magistratura. Los que quedan del 1 al 3er lugar se le envían al presidente y el presidente elige entre esos 3. Bueno, ¿a quién eligió el presidente? ¿A quién eligió Milei? Y lo mandó ayer al Congreso. Uno es Pablo Bertuzzi, el designado a dedo por Macri, que había salido en el puesto 21 en el concurso, pero mágicamente subió como peto de buzo y quedó en la terna para que ahora Milei lo pueda mantener en el lugar que usurpa desde hace 10 años en Comodoro Pi. Pablo Bertuzzi. El otro es Pablo Yadarola. Acá les muestro lo que mandó ayer Milei al Congreso. Este es el pliego que manda Milei y dice, le solicito al Congreso, que finalmente el Congreso tiene que votar esto, que designe a Pablo Yadarola como vocal en la Cámara Federal de Comodoro Pi, firma Javier Milei y firma Máiquez. ¿Quién es Pablo Yadarola? Bueno, es uno de los jueces que se fue con el ministro de Justicia actual Máiquez, con el papá del ministro de Justicia Carlos Coco Máiquez y con otra banda, como el juez Julián Ercolini, el juez Pablo Caicial, varios jueces, tipos de la CIDE, todos invitados por el Grupo Clarín al Lago Escondido. Yadarola, como les estoy mostrando acá, en esta planilla, es uno de los jueces que fue al Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín. Obviamente sigue siendo juez. Ahí está la planilla. ¿Ven? Julián Ercolini, Leonardo Bergros, que era un tipo de la CIDE, Tomás Reinke, un publicista, Juan Máiquez, el actual ministro de Justicia, Marcelo de Alessandro, por entonces ministro de Justicia porteño, Carlos Máiquez, el papá del ministro de Justicia, Pablo Caicials, un juez que tenía 82 expedientes del Grupo Clarín mientras fue invitado por el Grupo Clarín a Lago Escondido, y Pablo Yadarola, que ahora Milei lo quiere poner en Comodoro Pi. Es muy impactante esto porque están los chats de estos muchachos. O sea, para que vean a quién quiere designar Milei. Esta es una parte de estos supuestos chats. Digo supuestos porque los chats después se verificó que lo que decían en los chats pasaba. A nosotros nos mencionan en los chats en el mismo momento donde figuran ahí. O sea, hay un montón de indicios que muestran que estos chats son verídicos. Lo cierto es que están recortados porque alguien decidió subirlos y subirlos de apartes. Ahora, hay partes de esto que son tremendas. Acá lo ven al ministro de Justicia actual, Juan Máiquez, que manda la planilla que publicamos nosotros, con el logo del Destape y todo. Y al tipo de la CIDE, Leonardo Bergros, que le contesta abajo, no entiendo, las víctimas de espionaje fuimos nosotros, dice el tipo de la CIDE. Es genial.
¿Y ahora pasamos a ser los victimarios? Esto forma parte de los chats. Y entonces ahí aparece Pablo Yadarola, el tipo que ahora quiere nombrar Milei en la Cámara Federal. Esta es una línea muy linda, porque el primero que habla es Pablo Casey. Pablo Casey es el tipo de Clarín que los invita, el que organiza el viaje, es el sobrino de Manieto, uno de los abogados importantes de Clarín, y dice, son de cuarta. Cuando lo hagan hay que analizar bien una denuncia penal contra la PSA o que escupa que fue Recalde es Mariano Recalde, el que apretó a la gente para que les den las planillas. O sea, supuestamente Mariano Recalde apretó a la gente para que me dé a mí la planilla que publicamos. Obviamente yo no voy a revelar mi fuente, pero no pasó esto. ¿Y quién contesta esto? Pablo Yadarola, el tipo que ayer Milei manda para integrar la Cámara Federal de Comodoro Pi. ¿Cómo andan, muchachos?, dice Pablo Yadarola. Una idea para pensar. Si se abre ese escenario en el Consejo es el Consejo de la Magistratura, ¿no convendrá provocar una investigación que nos tenga como víctimas de espionaje ilegal? Proponía Pablo Yadarola. Contesta el tipo de Clarín. Eso es lo que decía. Contesta Julián Ercolini, juez federal de Comodoro Pi, que tuvo en ese momento la causa papel prensa y dejó a todos libres. Hola, convendría hacer eso. Y contesta finalmente Juan Máiquez, el actual ministro de Justicia, coincido con ustedes. Fíjense lo que es esta mafia, o sea, Clarín, Pablo Yadarola, que ahora Milei lo quiere poner en Comodoro Pi, Ercolini, que está en Comodoro Pi, y Máiquez, que es el ministro de Justicia. Yo cuento todo esto, ahora tengo más, ¿no? Pero para decirle a los senadores que si pueden, traten de no acompañar el pliego de Pablo Yadarola para Comodoro Pi. Pues ya le votaron 72 pliegos de jueces hace unos días. Todo esto es tremendo, porque además, una de las cosas que querían hacer el actual ministro de Justicia y también Pablo Yadarola es hacer una factura trucha del viaje, porque ¿cuál era el delito? Vos, si sos un funcionario público, no te puede invitar el grupo Clarín y el magnate inglés Joe Lewis de jodito una quinta. Eso se llama dádivas, es un delito. Entonces, para que no pareciera un delito, tenían que inventar que lo habían pagado ellos. Entonces, tenían que inventar facturas. Vuelvo a compartirles el tape del actual ministro de Justicia, Juan Máiquez, en este grupo diciendo, armemos la facturita trucha, mirá. Fuimos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en lado escondido. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo. Podríamos averiguar el tema de una facturita, decía el actual ministro de Justicia. Y Pablo Yadarola, al cual el actual ministro de Justicia ayer manda la propuesta al Congreso para que integre la Cámara Federal de Comodoro Pi, también opinaba sobre el tema de la factura. Y decía, Nico tendría que llevar las facturas. Nico es Nicolás Van Dittmar, que es el administrador de los negocios de Joe Lewis en la Argentina. También deportista, en su momento integró la selección de esquí de la Argentina. Desde Bariloche se ve que esquían. Bueno, está el textual de Pablo Yadarola, mostrémoslo, que dice, Nico tendría que llevar las facturas, decir que ellos prestan servicios turísticos en general para terceros, que nos alejamos en casas secundarias preparadas a tal efecto. O sea, el tipo armaba el cuento de cómo truchar el viaje al Lago Escondido. Y ahora Milei y Máiquez, que viajaba al Lago Escondido y que quería truchar la facturita, quieren que sea juez de la Cámara Federal de Comodoro Pi. Hay más, porque ayer empecé a ver las notas que publicamos sobre esto, ¿viste? Y hay muchas intervenciones de Yadarola. Les muestro un par más, porque en un momento el abogado de Clarín, es Pablo Casey, les dice, muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad. Y Yadarola, el juez que ahora Milei quiere poner en la Cámara Federal de Comodoro Pi, le contesta, Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación. O sea, confirma que la invitación fue de Clarín. A los jueces, eso es un delito. El delito de dádivas. Y hay un poco más,
porque Yadarola, eran todos bastante zarpados en este chat. En un momento hay una preocupación, obviamente, por coordinar la versión, ¿no? Y el juez Yadarola da la idea de inventar que fueron unas clases de pesca con mosca. Pues son todos muy, pero son muy creativos. muy creativos. El tema es que el juez Ercolini le dice que está buena la propuesta, de decir, che, inventemos que fuimos a hacer un curso, clases de pesca con mosca, pero el chabón de la CIDE les dice que no es creíble. Uno puso un freno. Porque no fueron en temporada de pesca. Espectacular. El único que pescaba. El único que sabía. Vos te das cuenta que, imagínate, estos tipos deciden sobre la vida, los bienes, las prisiones y todo, ¿no? Y Milei ahora lo quiere poner en Comodoro Pi. ¿Por qué? Me dirán ustedes. ¿Porque le cae bien? ¿Porque se le pide Clarín? No, tiene que revisar la causa Libra a esta gente. Si avanza la causa Libra, la tiene que revisar primero la Cámara Federal, en segunda instancia, y después la Cámara de Casación. No sé, Milei está muy interesado en llevarse bien con esta gente. Después, yo no sé si esta gente le va a cumplir, porque Máiquez, que es el tipo que está armando esto, no es un tipo de Milei. Es un tipo del sistema, que Milei contrató para ver si le ordena momentáneamente la cuestión judicial. Máiquez tiene su propia agenda, él quiere ser procurador, es un tipo muy poderoso, su papá está en la Cámara de Casación, su otro hermano es juez, y es el tipo que tiene mucha experiencia en el armado de causas y mucho poder de lobby. Ahora, Milei está tratando de armar esto, y yo lo cuento no solo para que volver a exponer estos niveles de impunidad, sino ya que nos escuchan y mucho del Senado, para que por lo menos intenten ponerle un freno desde los sectores que pueden a que estos tipos sean designados en Comodoro Pi. Sería bueno que no sigan siendo jueces, pues Yadora ya es juez de otro fuero. Sería bueno que no fueran jueces. Pero ya que eso no se puede, o por ahí va a tardar un poco más, por lo menos que no asciendan y que no lleguen a un lugar tan importante. ¿Qué cosa? Bueno, cierro con algunas cosas del partido de mañana porque les habrá pasado a ustedes también en estas horas. Todo el tiempo estamos viendo cosas del Mundial. Y ayer vi este tape de un combatiente inglés, ¿sí?, que estuvo en la guerra de Malvinas. Y me parece que vale la pena escucharlo porque recuerden que tenemos un presidente de la Argentina que idolatra a Margaret Thatcher, que dice que es su referente, y habla loas de Thatcher. Bueno, escuchen a un tipo que vino del lado inglés a combatir, qué dijo sobre Thatcher. Haciendo entrevistas me encuentro con alguien que estuvo en las Malvinas que dice que tienen que ser argentinas. Mira, wow. Las Malvinas. El tipo está mostrando sus fotos en Malvinas. Apoyando a Argentina. Dice, estuve en el ejército, estuve en Malvinas, fuimos enviados a la guerra porque Margaret Thatcher quería que Argentina volviera a ser grande, no sé si le suena la frase, y fuimos enviados ahí para conseguir minerales y petróleo del Atlántico Sur, lo cual nunca pasó. Perdió un muy buen amigo ahí por nada, y muchos pobres chicos argentinos reclutados fueron asesinados. Y eso es triste. Entonces, ¿pensás que ahora deberían ser de Argentina? Sí, claro, dice. Tenemos 1.500 personas viviendo en las Malvinas. Eso es todo. La población habla inglés. Esos tiempos ya pasaron. Es como los tiempos de la esclavitud, todo eso ya pasó. Estamos en 2025. Es su país, no nuestro, dice este hombre. Bueno, ayer salieron comunicados muy interesantes de los excombatientes que les quiero compartir algunas frases porque son realmente fuertes, porque en una, por ejemplo, la Federación de Veteranos de Guerra 2 de abril sacó un comunicado que dice: el deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido, ¿sí? El sentimiento malvinero no se negocia, la memoria se defiende en cada cancha. Ante las instancias finales de la Copa del Mundo, que sitúan a nuestra selección nacional en una semifinal de alto impacto histórico frente a Inglaterra, junto a los cruces de Francia y España en el cuadro europeo, naciones con un profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía de nuestro archipiélago, la Federación de Veteranos de la Guerra de Malvinas emite el siguiente comunicado. Y dicen: el fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestro país, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional.
Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los 4 mejores equipos del planeta. Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional. Y dicen, el deporte no es guerra, rivales en la cancha, una sola causa en la tierra, honor y gloria eternos. Y esto firman desde la Federación de Veteranos de Guerra 2 de abril. Ayer también hubo un comunicado del CECIM, del Centro de Excombatientes de La Plata, que dice también, muchachos, jueguen con el corazón de potrero, les ponen. Y dice, muchachos, hoy nos volvemos a ilusionar, verlos jugar en este mundial nos llena de orgullo profundo, nos conmueve ver cómo representan nuestro fútbol compitiendo hasta el límite, sin rendirse jamás y buscando la gloria hasta el último suspiro. Hace tiempo lograron algo que parecía imposible, que los argentinos volvamos a mirar a la selección como punto de encuentro, como un refugio de pertenencia del cual sentirnos orgullosos. Y dicen, ahora se viene un partido de una trascendencia enorme. Una semifinal del mundo, ya es gigante por sí sola, sumarle al rival que está enfrente la vuelve histórica, pero no se olviden de algo, sigue siendo solo un partido de fútbol, nada más y nada menos. Sobre los enfrentamientos contra los ingleses, queremos decirles algo con el corazón en la mano. Diego ya nos vengó. Miren qué frase fuerte, ¿eh? Diego ya nos vengó. No quedaron deudas deportivas que saldar con ellos. Así que salgan a esa cancha a hacer lo que mejor saben hacer, jugar al fútbol. Sabemos que ustedes entienden perfectamente que para nosotros no es un partido cualquiera, pero les pedimos que mantengan la calma, jueguen con ese espíritu de potrero, con la resiliencia y la rebeldía que un futbolista argentino lleva desde la cuna y que es nuestra marca registrada en el mundo. Todo el país va a estar empujando detrás de ustedes, sabemos que van a dar la vida, que van a correr sobre el cansancio y trajín del torneo, pero jueguen liberados. El resultado de un partido no los va a definir. El bronce y el amor eterno del pueblo ya lo tienen ganado. ¿Que Messi todavía no jugó contra Inglaterra? ¿Que nunca hizo un gol un 15 de julio? Ah, por eso leo. Aunque la verdad es que tu leyenda no le hace falta absolutamente nada para ser perfecta. Nosotros, los pibes de Malvinas, estamos con ustedes. Un partido no define una causa que es, fue y será permanente, pero sabemos quiénes son. Sabemos que crecieron en nuestra tierra, que se formaron en nuestras escuelas públicas y ahí aprendieron sobre el territorio que nos usurparon y sobre los pibes que quedaron custodiándolo para siempre. Jueguen por ustedes, jueguen por la camiseta. Nosotros los abrazamos desde acá. Vamos a Argentina. Es muy bueno. Menos mal que me concentré, porque iba leyendo cada párrafo y me voy emocionando. Es muy fuerte, ¿no? Esos pibes de Malvinas, que hoy no son pibes, hoy son tipos grandes, y qué inteligentes me parecen, ¿no? Esto yo sé que les llega porque además sé que a través de parte del staff técnico de la selección hay mucho vínculo con los excombatientes de Malvinas. Yo sé que esto les llega a los jugadores. Y qué fuerte, ¿no? Decirles, nosotros sabemos que ustedes saben, pero sáquense el peso de encima, Diego ya nos vengó y jueguen ese partido. Eso está pagado. Y está pagado. Está pagado. Qué belleza, qué tipos hermosos, tipos que pasaron por una guerra siendo unos pibes, imagínense, y que hoy sigan teniendo esa cabeza, me parece hermoso. Tan hermoso como cerrar con el Diego cuando contó sobre su gol a los ingleses y qué era lo importante. Soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce. Bueno, qué tremendo, ¿no? Porque está ahí. Vamos a estar por lo menos hasta mañana hablando de esto. Y después del resultado no sé qué veremos, no sé qué harán los jugadores, no sé qué harán si meten un gol, qué quisiéramos que hagan, qué harán, qué no harán. Está todo ahí, está todo muy, muy a flor de piel. ¿Qué ven ustedes?